Hoy nos toca entonces leer el último mensaje de esta serie titulada El mensaje del tercer ángel de 1893, dada por el pastor Alonso Trevier Jones. Voy a compartir en la pantalla el mensaje entonces que nos corresponde hoy. Denme un momento. A modo de repaso, en el mensaje número 23, el pastor se dedicó a profundizar y reflexionar sobre Apocalipsis 13, si ustedes se recuerdan. Comenzó la primera parte hablando acerca de cómo la imagen de la bestia se formaría, y luego de que estuviera formada, entonces vendrían todas las señales descritas en Apocalipsis 13 respecto de la segunda bestia. Su argumento era que para poder realizar todas esas cosas tenía que estar formada la imagen de la bestia. Tenía que ya haber perdido las señales que lo identificaban como un corderito. Y luego, según el pastor, faltaba el último detalle, que era la unión con el espiritismo. Y vemos entonces cómo eso se ha estado formando en los últimos años. Podemos ver claramente cómo el espiritismo ha ingresado a las iglesias, cómo el poder religioso de los Estados Unidos se ha acostumbrado al movimiento carismático, al pentecostalismo, al supuesto derramamiento del Espíritu, y cómo se ha introducido tanto en el mundo político como en el mundo religioso las prácticas paganas de la meditación trascendental y de los ejercicios espirituales ingresados a la religión por Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de la Compañía de Jesús, la orden jesuita. Así es como estamos parados en las puertas del último gran conflicto, y el Señor nos ha presentado una invitación a avanzar, a resplandecer, a afirmarnos en la fe de Jesús, a depender de su sangre preciosa, de sus méritos, y a aceptar el llamado a avanzar. Finalmente el pastor nos dirigió una serie de llamados a través de la Escritura, de los salmos, de los profetas, y cómo el Señor se propone hacer brillar su luz a pesar de las tinieblas que nos van a rodear. Y estando en esa situación, pasamos ahora al mensaje número 24 de esta serie. Dice así: comenzaremos con el párrafo del volumen cuarto que leímos anoche. Está en la página 443 de la serie El Gran Conflicto, edición para el colportor, para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada. Debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Recordemos, ¿verdad?, que la imagen es una imagen del papado, de la primera bestia. Dice: nunca como ahora ha sido tan importante que lo estudiemos,
dado que la imagen de la bestia todavía no se ha manifestado en todos sus rasgos. La imagen de la bestia aún no se ha mostrado ante el mundo en todas sus facetas y pleno desarrollo. Cada paso a partir de ahora y en lo que resta ha de consistir en la manifestación de sucesivos rasgos de la imagen, configurando cada vez más la plena y perfecta semejanza con el original en todo respecto. No hemos visto más que el principio, pero tal como dijimos en estudios precedentes, ese principio ha sido de tal naturaleza que no hay poder en la tierra o fuera de ella capaz de detenerlo. Avanzará y acabará por revelar todo lo que contiene, a pesar de cuanto se haga por evitarlo. Seguirá adelante incluso en contra de los deseos e intenciones de quienes iniciaron el proceso. Eso es muy cierto. Las personas que están avanzando en la formación de esa imagen no son conscientes de lo que están haciendo, por lo menos no plenamente. Dice, observad la forma en que el asunto se ha desarrollado ante nosotros. Hace algunos años, cuando iniciamos por vez primera la obra activa y directa en este campo particular, establecimos el American Sentinel, es una revista dedicada a la libertad religiosa, y de eso hace ahora 8 años, según creo. Por entonces había una sola organización en todo el país dedicada a esa labor, la de introducir la legislación americana de la obligatoriedad del descanso dominical. En muy poco tiempo, esa organización atrajo así a otras, en número de 4 o 5 en el primer y segundo años. El movimiento alcanzó entonces proporciones que lo situaron más allá de lo que podía administrar la organización que lo inició. Aquella organización original pasó para nosotros a un segundo plano, por haberse impuesto un nuevo molde. Aquel nuevo poder, asumido por los que se añadieron a la organización original, la superó y marcó sobre ella su impronta. Tuvimos entonces que cambiar la diana de nuestra oposición. Nos las teníamos que ver con esa nueva forma. El incremento de poder derivado de esas organizaciones sobrevenidas ha permitido que todo el movimiento alcance el objetivo previsto en sus inicios. De forma que ahora ya no tenemos nada que tratar con esas organizaciones, no tenemos nada en particular que discutir con ellas. Nuestra disensión no va dirigida contra ellos ni contra su obra. Ahora hemos de tratar directamente con el gobierno de los Estados Unidos, y esos movimientos quedan como, estaba a punto de decir, meros incidentes. En realidad son aún menos que eso, puesto que el gobierno dará pasos y estará obligado a dar pasos que irán directamente en contra de las intenciones y en muchas ocasiones en contra del poder de los que planearon las cosas. Y si bien nuestra obra al comienzo tenía por diana esa primera organización, diana por si acaso significa objetivo, ¿ya? Si bien nuestra obra al comienzo tenía por diana esa primera organización y más tarde la organización ampliada en su nueva forma debido a la obra que estaba realizando, actualmente todas esas organizaciones están fuera del camino, de forma que ahora tenemos que enfrentarnos con los resultados de su labor. Tal es actualmente nuestra posición. Ahí es donde estamos. Y si The American Sabbath Union, que al igual que The National Reform Association, presionaba al Congreso para que aprobara una legislación religiosa decretando el descanso obligatorio dominical, emprende alguna acción, no nos concierne, puesto que se darán pasos y tendrán lugar acontecimientos que The American Sabbath Union jamás previó de forma inteligente o consciente. Se harán cosas contrarias al deseo e intento expreso de todo ese conjunto de fuerzas. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo lo que está diciendo el pastor aquí. Lo que él está diciendo en pocas palabras es que esas organizaciones que comenzaron el movimiento de la Unión del Sábado, la Reforma Nacional, la Asociación de la Reforma Nacional, etcétera, que comenzaron este asunto del sábado dominical, aunque suene extraño
pero en inglés se le llama Sabbath al descanso, ¿sí? Y se refiere al domingo. Entonces, cuando ellos comenzaron eso, no tenían idea de en qué iba a parar todo este movimiento. Finalmente, esas organizaciones fueron quitadas de en medio por el mismo desarrollo de los eventos, y el gobierno de los Estados Unidos ahora adquirió un poder que, digamos, deja obsoletas a esas organizaciones, y ahora el problema depende directamente de lo que van haciendo los legisladores del gobierno norteamericano. Es así como esas mismas organizaciones finalmente terminan siendo víctimas de lo que ellas mismas impulsaron al principio. Eso es lo que sucede cuando las personas se aventuran a avanzar en terrenos que Dios ha prohibido. Después ellos mismos no pueden sacar ningún rédito, ninguna ganancia, pero se ven obligados a enfrentar las consecuencias terribles de las cosas que iniciaron. Bueno, sigue diciendo: eso es así debido a que ellos, incluso en su intención más radical, nunca pretendieron otra cosa que no fuera influir ellos mismos en el gobierno una vez logrado lo que procuraban. Pero, para sorpresa suya, van a ser los católicos y no ellos quienes tendrán la influencia en el gobierno, una vez logrado su objetivo inicial. ¿Saben, hermanos? Yo veo que esto está sucediendo exactamente de la misma forma hoy en día. Si ustedes se recuerdan, los que forcejearon e impulsaron la ascensión de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos fue el mundo protestante. Sin embargo, hoy día nosotros vemos a Donald Trump siendo asesorado por los dos más importantes de sus ministros, que son J.D. Vance y Marco Rubio, y los dos son activos y profesos católicos. Algunos dicen que en caso de que termine este primer gobierno, o sea, este segundo gobierno de Donald Trump, es muy probable que J.D. Vance ascienda a la presidencia si es que las cosas salen más o menos como ellos lo pretendían. Es increíble la forma de pensar que tienen estos asesores de Donald Trump. Yo diría que son mucho más agresivos que el propio Donald Trump en sus políticas. Bueno, sigamos leyendo. Dice: es entonces cuando se van a encontrar perdidos en medio de la niebla, en situación muy desventajosa. Se procederá en su contra, de formas en las que ni siquiera soñaron cuando estuvieron cegados por el celo en alcanzar el poder que no les pertenecía. Y ellos serán los únicos culpables. El Congreso se ha disuelto ahora, y la resolución que aprobó condiciona inevitablemente al gobierno. No solo eso, sino que se ha dado un paso más en esa dirección en los últimos días, antes de cerrar la sesión. Todavía no dispongo de todos los particulares sobre el desarrollo posterior del asunto, pero conozco los hechos, que son: la noche del sábado tenía que celebrarse un baile para inaugurar Cleveland. No hace falta decir que había de durar hasta bien pasada la medianoche. La música correría a cargo de la Banda Nacional de la Marina de los Estados Unidos, y estaba previsto que ofreciera igualmente conciertos el domingo siguiente. Los pastores de la ciudad de Washington elevaron una petición al Congreso, y el senador Quay la cursó, como no podía ser menos. Expongo a continuación las particularidades de dicha petición. Ok. Dice: 28 de febrero de 1893. El señor Quay presentó hoy en el Senado una petición firmada por pastores de muchas de las iglesias de Washington y otros lugares en referencia al concierto previsto en el auditorio de la Oficina de Pensiones por parte de la Banda de la Marina, el próximo domingo como parte de las ceremonias inaugurales. Ignoro cómo se llegó a esa situación. Esta es la petición.
conciertos en el edificio de la Oficina de Pensiones. Señor Quay, presento una petición de 60 pastores de la ciudad de Washington. Pido que sea leída. El vicepresidente. Que se proceda a su lectura, si no hay objeciones. El funcionario jefe. Esta es la petición. El presidente de los Estados Unidos, al secretario de Interior, al Senado y a la Casa de Representantes reunidos en el Congreso. Petición. Dado que el comité inaugural ha anunciado mediante la prensa pública que, como parte del programa de las ceremonias inaugurales, han de tener lugar 3 conciertos dados por la Banda de la Marina en el edificio de la Oficina de Pensiones el próximo domingo 5 de marzo y, dado que el Congreso de los Estados Unidos, en deferencia al sentimiento cristiano de la nación, expresado en términos claros e inconfundibles por la prensa religiosa y el púlpito, y dado que, tras la demanda pertinente, se han cerrado las puertas de la Exposición de Columbia los domingos mediante un decreto legal, consideramos que, permitiendo que tengan lugar tales conciertos, dados por una banda de músicos relacionados con uno de los grandes departamentos del gobierno, en un edificio gubernamental que aloja otro gran departamento y como parte de las ceremonias relacionadas con la inauguración por parte del propio presidente de esta gran nación cristiana, bajo la aprobación de sus gobernadores electos, se cometería un pecado nacional, creyendo también que una profanación como la propuesta carece de antecedentes, resultaría en un daño incalculable y sería empleada como una autoridad y ejemplo para la completa secularización del domingo. ¡Wow! Dice, pedimos encarecidamente que se tomen medidas prohibiendo el uso de cualquier edificio gubernamental con un propósito como ese, en ese día. Firmado por W. R. Graham, pastor de la Iglesia Protestante Metodista Congress Street. W. Sherman Phillips, bueno, ahí están todos ellos, ¿no es cierto? Los que suscriben, pastores de diferentes iglesias. Dice, podéis comprobar cómo el Senado aprobó una resolución en respuesta a esa petición, satisfaciéndola hasta el punto de recabar información del secretario del Interior. He leído en un documento posterior que informa sobre el subsiguiente desarrollo de ese asunto, cómo el secretario de Interior informa haber ordenado que la Banda de la Marina no actúe el domingo, habiendo expresado el presidente de Cleveland su voluntad al mismo efecto. Así, al sonar las 12 de la noche del sábado, la banda paró de tocar, se apagaron las brillantes luces eléctricas y todos en el salón dejaron de bailar. El motivo por el que os llamo la atención a ese hecho es para que veáis que el gobierno, el Senado de los Estados Unidos, al aprobar esa resolución, ha dado al menos un paso más en apoyo del domingo. Otro caso significativo es el ocurrido en el tribunal del juez Tully, en Chicago, en que las compañías de los buques a vapor decidieron sumarse a la iniciativa de los comisionados para la Feria Mundial a fin de evitar que el Parque Jackson permaneciera cerrado los domingos para los que llegaban en los buques a vapor. Fracasaron en su intento y el juez Tully decidió que el gobierno de los Estados Unidos es el único que posee autoridad sobre ese parque en lo relativo a sus visitantes, y dado que dicho gobierno había determinado que se debía observar el cierre dominical, el estado de Illinois y la ciudad de Chicago carecían de toda competencia en la materia. Veis, pues, que todo lo que de alguna forma se relaciona con ese asunto contribuye a reforzar las acciones comprendidas. Si no se convoca ninguna sesión extraordinaria del Congreso, no se ha convocado por ahora, ni es probable que ocurra pronto, dado el silencio que el presidente guarda al respecto, esa legislación se aplicará sin que nadie la cuestione ni interfiera hasta la clausura de la Feria Mundial, habiéndose logrado el fin pretendido al aprobar la resolución. Vemos, pues, implicado al gobierno de los Estados Unidos, que ha vivido ya más de un año de su historia bajo la presente legislación dominical,
Habrá quedado así establecido el precedente que irá ligado a la experiencia del gobierno, siendo una parte de su historia, y dado que no son estadistas, y muy pocos lo son hoy en día, especialmente en el Congreso, gobernarán más según lo que ha venido siendo que según lo que debía haber sido. Y ese se convertirá en el argumento final y el gran baluarte en lo sucesivo, en favor del domingo como día sagrado para el gobierno de los Estados Unidos. Como ya hemos dicho antes, si se convocara una sesión extraordinaria en la que el Congreso rechazara esa ley dominical, eso no afectaría en lo más mínimo al principio implicado en la legislación dominical. Cualquier legislativo subsiguiente puede recusar una ley aprobada por una legislatura anterior, pero una acción tal para nada pone en cuestión el derecho de los legisladores precedentes a aprobar algo que pueda convertirse posteriormente en objeto de rechazo por un nuevo legislativo. No se estaría cuestionando el derecho que tuvieron para aprobar una legislación como esa, sino la actual conveniencia de mantenerla o abrogarla. El derecho con el que aprobaron una ley tal es exactamente el mismo que si no se hubiera rechazado con posterioridad. En consecuencia, si se convocara una sesión extraordinaria en la que se rechazara el acta de cierre dominical, el gobierno seguiría sintiéndose tan en su derecho y obligación como ahora, en relación con el principio de la legislación dominical. O sea, en pocas palabras, hermanos, cuando el gobierno de los Estados Unidos ya se atrevió a pasar por encima de principios tan importantes como la separación de la Iglesia y el Estado, entonces después, aunque se abroguen esas decisiones, ya está el precedente de que anteriormente el gobierno hizo y deshizo como quiso, y por lo tanto va a ser más fácil que lo sigan haciendo. A estas alturas, hermanos, porque esto era en el año 1893, a estas alturas, olvídense, el gobierno de los Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Ya no se puede confiar en la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, sigue diciendo, dice, una voz, y si fuera rechazada por declararla inconstitucional, dice, si el Congreso la rechazara por la razón expresa de que es inconstitucional, eso cambiaría el panorama, pero no mucho más que en el supuesto anterior, dado que se trataría de la opinión de un Congreso en contra de la de otro, lo que es habitual en la alternancia política entre grandes partidos. Esa es precisamente ahora la situación de los dos grandes partidos en la discusión sobre las divisas. El Partido Demócrata sostiene que la posición del Partido Republicano sobre las divisas es inconstitucional. Por lo tanto, si esta legislación dominical no fuera enteramente rechazada por su inconstitucionalidad, cualquier Congreso podría retomarla en lo sucesivo, puesto que quedó ya establecido un precedente al respecto, de forma que el asunto se convertiría en un conflicto prolongado en el tiempo, y eso es efectivamente lo que sucederá. Nada de lo que se haga podrá borrar enteramente esa legislación, en su principio subyacente y en el derecho del gobierno para disponer su cumplimiento. El hecho es que el gobierno está de tal modo en manos de esa jerarquía que ya no podrá librarse de ella. Se suscitarán controversias, y tan pronto como los católicos avancen y muestren su fuerza, los profesos protestantes lo habrán de sufrir. Podemos esperarlo en cualquier momento. Puede venir en cualquier dirección y casi de cualquier lugar. Ocurrirá antes o después, y de hecho ya ha comenzado. Cuando tuvo lugar la dedicación del recinto de la Feria Mundial, los católicos, el cardenal Gibbons y el representante del Papa recibieron allí grandes honores. Debido a eso, un buen número de profesos protestantes, los predicadores, expresaron su malestar. Dijeron que ya no querían oír hablar de la feria. Declararon, si los católicos han de tener la prioridad y recibir los honores, no queremos tener nada que ver con la feria. Pero a los católicos tanto se les da. Han recibido los honores y dispondrán del poder, y si no les gusta a los protestantes, todo cuanto tienen que hacer es quedarse al margen, y manteniéndose así, darán a los católicos lo que éstos necesitan para lograr aquello que ellos pretendieron en un principio.
En resumen, si se inhiben, conceden mucho más poder a los católicos. Si por el contrario se implican, están reconociendo la supremacía católica, están siendo tomados cautivos y no pueden evitar su sumisión a ese poder. Qué increíble, hermanos. Increíble. ¿Saben? Cuando yo veo que las cosas avanzan de esta manera, pienso, es increíble cómo el enemigo tiene poder. Tiene poder para avanzar de una o de otra manera. Cuando gana Ucrania, le sirve al enemigo. Cuando gana Rusia, también le sirve. No hay cómo frenar los planes. Y todo esto sucede porque Dios así lo ha permitido. Dios sabe que finalmente el conflicto tiene que pelearse y tiene que desembocar en lo que se ha predicho en la profecía. Dice, hay una sola cosa que pueden hacer. Pueden escapar de la cautividad y ser librados si así lo desean, pero la única forma en que pueden lograrlo es aceptando el mensaje del tercer ángel. No hay otra manera. Los protestantes, la mayor parte de ellos, se han visto implicados sin un conocimiento de lo que encerraba. Se han dejado llevar por la influencia de pastores que tienen un rango superior al de ellos en la organización, sin haber soñado siquiera lo que estaba implicado en ello. Cuando vean que han resultado atrapados en un perfecto laberinto y que cuanto más avanzan y cuanto más vueltas dan, más perdidos están, cuando vean cuán gratuita y completamente se han vendido, procurarán su liberación buscando a Dios. Ese es el motivo por el que el Señor eleva a su pueblo por encima del mundo y ordena a su iglesia que brille, de forma que no se pueda ocultar su luz. Y cuando comiencen a clamar por liberación, verán dónde está dicha liberación, puesto que en el mensaje del tercer ángel Dios ofrece liberación al mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando Dios nos levanta, cuando nos sitúa, por así decirlo, en una cumbre elevada y hace que su luz irradie en toda dirección, es para que la gente la vea desde cualquier lugar. Y al comprobar lo terriblemente perdidos que están en su situación, reciban con gozo la liberación. Venga de donde venga. Comprobarán con gozo que es Dios quien libra en ese camino, y elegirán a Dios en lugar de al papado. Incluso si han de acudir a los adventistas del séptimo día para encontrarlo, lo harán. Otra cosa, ese congreso iglesia le llaman, ¿cierto? Dice, ese subrogado de la Feria Mundial que fue recientemente dedicada, o más bien inaugurada en las ceremonias de dedicación, siendo el arzobispo de Irlanda el gran magnate y orador, fue abierta con la sanción, bendición y para bien de la Iglesia Católica. Comenzando por ahí y siguiendo con las ceremonias que tuvieron lugar en los recintos de la feria, los católicos, en razón de la preeminencia que se les dio, hicieron que los pastores protestantes se quejaran con expresiones como estas. Si los católicos van a manejarlo todo, que no cuenten con nosotros. Cuando tenga lugar el Congreso Mundial de Religiones y salgan a relucir todas esas cosas, podemos esperar, aunque sin saber de qué manera, que se susciten controversias a propósito de ese reconocimiento gubernamental de la religión, y a partir de ese día, en todo cuanto venga, podemos solo esperar el subsiguiente desarrollo de la imagen que se formó ya. Recordemos que el pastor decía que esta imagen se sigue formando, ¿verdad? Bueno, dice, todo cuanto cabe ahora es esperar todo cuanto cabe ahora esperar es simplemente eso mismo a cada paso, y las acciones emprendidas en el futuro revelarán nuevos rasgos que irán configurando de forma más plena la auténtica imagen de la bestia. Vendrán todas esas cosas, y cuando los disturbios, los motines y todos los males que esas cosas generan comiencen a manifestarse y a venir sobre esta nación, el gobierno hará un esfuerzo por librarse de ello. Se procurará rescatar al gobierno y librarlo del mal que lo afectó. Habrá persecuciones, el resultado será una opresión creciente y se producirá una reacción. Si esa reacción tiene por consecuencia una acción gubernamental, ésta tenderá a devolver al gobierno a los principios, originales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y de la Constitución.
Tal como ya dije anoche, cuando eso suceda, todos deberán estar apercibidos. Será el momento de recobrar fuerzas, de profundizar en la consagración, de ponerse a uno mismo como con todo lo que se posee y con todas las fuerzas al servicio de la obra, ya que cuando se produzca la contrarreacción a esa reacción y la marea del mal ascienda de nuevo, tal como sin duda sucederá, le seguirán la opresión y persecución religiosas. En Europa, la secuencia descrita podría ocurrir 2 veces. Leeré un pasaje al propósito que nunca se ha publicado. Fue dado en una visión en 1850 y de nuevo en 1852. El hermano Cornell disponía de él y nos permitió que lo copiáramos. Afirma que el hermano O. Hewitt estaba presente cuando tuvo lugar la visión y que dio fe de la autenticidad de las copias. Leo pues. Vi que en Europa las cosas se estaban agitando para que se cumplieran sus deseos. Parecía languidecer por 1 o 2 veces, de forma que los corazones de los impíos se aliviaran y endureciesen. Pero el proceso no se detendría, solo aparentaría hacerlo, ya que las mentes de los reyes y gobernadores se esforzaban en procura de la supremacía, intentando predominar sobre cada uno de los demás y sobre las mentes del pueblo. Veis, pues, que aunque pese a la inactividad en 1 o 2 ocasiones, no lo será más que de forma aparente. Hemos leído cómo eso traería alivio a los corazones de los impíos. ¿Alivio? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué los estaba inquietando? El mensaje que les señalara el significado de esa angustia, tal como el Señor ha declarado. Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El Espíritu de Dios les traerá convicción de que eso es así, y temerán. No se alegrarán por esa convicción, sino que la temerán. En esa situación, cuando comprueben que el asunto languidece, se sentirán aliviados. Concluirán, ya lo decíamos, no se trataba más que de una falsa alarma. Pero entonces, cuando el asunto vuelva a arreciar y nuestro mensaje avance diciendo, ya os anunciamos que eso acabaría sucediendo, aseguraos de estar preparados, replicarán. Eso lo dijisteis hace ya mucho tiempo y se produjo un estancamiento, reavivándose después. Es entonces cuando tiene lugar el endurecimiento del corazón, tal como sucedió al faraón. Así es como se producirá ese alivio y endurecimiento de los corazones de los impíos. Al arreciar de nuevo, vendrá el fin y los atrapará por sorpresa. Hermanos, aquí tenemos que comentar algo importantísimo. Y yo creo que vamos a dejar el mensaje de hoy aquí, porque si no, no vamos a alcanzar, vamos en la mitad. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar el mensaje aquí. A ver, ¿qué es lo que quiero comentar, hermanos, con ustedes? El pastor acaba de leer una visión, un testimonio, respecto de una visión que el Señor le mostró a Elena White. ¿Y en qué consistía esto? En que iba a suceder 1 o 2 veces que iban a estar todos los asuntos listos para que se cumplieran los anuncios de los hijos de Dios, es decir, que vendrían calamidades, destrucción y el fin. Iban a estar listos los asuntos y los impíos iban a comenzar a temblar porque estaban viendo que se estaban cumpliendo los vaticinios de los hijos de Dios.
¿Y entonces qué iba a pasar después? Ah, que todo se iba a relajar. Como que iba a dar la impresión de que era una falsa alarma. Ok, y eso iba a pasar una o dos veces. Hermanos, ¿y qué va a producir eso? Bueno, eso va a producir que los impíos agarren confianza. Es decir, que cuando vean que se están cumpliendo las profecías y los anuncios del pueblo de Dios, entonces ellos van a decir, ah, pero esto ya pasó antes y no era nada. Por lo tanto, se van a endurecer más. Y con cada situación difícil van a estar menos dispuestos a dar pie atrás y a arrepentirse. Y van a avanzar cada vez más con más resolución y con mayor rebeldía contra Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ver ya un ejemplo de eso nosotros? ¿Se acuerdan lo que sucedió? ¿Se acuerdan cuando andaban todos corriendo con las manos en la cabeza para tratar de conseguir un lugar en el campo, para llevar a sus familias, porque la vida se volvió insoportable en las ciudades? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo la mayoría de nuestros hermanos adventistas estaban planteándose la posibilidad de irse a vivir al campo? ¿Recuerdan eso? ¿Y qué sucedió después? Todo volvió más o menos a la normalidad. ¿Saben, hermanos? La próxima vez que nos enfrentemos a alguna crisis, probablemente sea más fuerte que la que tuvimos, las personas van a estar menos dispuestas a seguir los consejos divinos. Es así como el Señor permite que las cosas sucedan de tal manera que los impíos se endurezcan cada vez más y los hijos de Dios avancen cada vez más. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por tu luz, por el discernimiento que tú nos concedes al leer estos mensajes. Gracias, Señor, porque tú nos has iluminado el camino, porque tú has dicho que los justos irán de fe en fe, de fortaleza en fortaleza, creciendo en Cristo Jesús, y finalmente para brillar con su gloria, con tu gloria, oh Padre. Mientras que los impíos también irán de mal en mal, para finalmente endurecerse por completo. Y así tú lo has ordenado, oh Padre bendito, no porque quieras que se pierdan las personas, sino porque tú defines los corazones para mostrar lo que verdaderamente hay en las decisiones libres de cada uno. Y que así el juicio de este mundo no se vea entorpecido por la indecisión de las personas, sino que todos habrán tomado finalmente sus decisiones. Te pedimos pues, Padre, que nos ayudes a estar en el grupo de aquellos que deciden por Cristo, de aquellos que no esperan a las calamidades y a las tragedias para tomar decisiones, sino que las toman en paz, en tranquilidad, en profundo convencimiento por tu Espíritu, mientras nadie nos está obligando, solamente por tu amor, oh Padre bendito, y te rogamos que nos ayudes a seguir haciéndolo, que las tragedias y calamidades que vienen sobre el mundo no sean el determinante de nuestras decisiones, sino que sea solamente el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Padre amado, gracias por estos mensajes. Te rogamos que nos des fuerza para vivir este día de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.